Hola amigos, bienvenidos a la lección número 36, repaso de los tiempos gramaticales del inglés. La lección del día de hoy tiene por objeto que hagamos un repaso de todos los tiempos gramaticales, que veamos el concepto general, que veamos las reglas y que miremos cómo se aplican. Inicialmente, miremos qué ha pasado con la herramienta. En la parte de arriba está el título y está siempre una fecha, porque a medida que van pasando las lecciones vamos agregando más información. Como ustedes saben, esta herramienta contiene toda la información que hemos estudiado hasta el momento y aquí se va a agregar el resto de la información. De modo que esta herramienta nos permita tener a la mano toda la información que necesitamos para construir oraciones en inglés. Primero, los elementos gramaticales que ya estudiamos, artículos y pronombres, preposiciones, conjunciones, sustantivos, adjetivos y verbos, se pueden acceder fácilmente a través de los links. Por ejemplo, aquí tengo los artículos y los pronombres que ya hemos estudiado en otras lecciones, con algunos ejemplos que vimos durante las lecciones de modo que sepamos cómo utilizarlos. Podemos regresar al menú a través de este hipervínculo. Luego de los elementos gramaticales tenemos los tiempos gramaticales, que están separados en pasado, presente y futuro. Y dentro de cada tiempo hay varias formas. Una cosa es el pasado simple con el verbo be, que tiene unas reglas diferentes al resto de los verbos. Por eso tenemos pasado simple para el verbo be, pasado simple, también tenemos el pasado continuo y hubo, there was, there were. Lo mismo pasa con el presente y con el futuro. Entonces hagamos el primer ejemplo. Digamos que yo quiero hacer una oración en pasado simple con el verbo be. Yo ingreso a través de este hipervínculo y me lleva a la hoja que tiene la información del pasado simple con el verbo be. Entonces coloquemos acá pasado simple be. ¿Qué dice? El verbo be es verbo auxiliar y principal al mismo tiempo y se conjuga de acuerdo al sujeto. Esto quiere decir que si yo coloco el pronombre personal I, de una vez me da la conjugación. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Y como se explicó anteriormente, el verbo auxiliar me permite hacer las oraciones negativas y las preguntas. Y como el verbo be es verbo auxiliar y principal al mismo tiempo, entonces sabemos que para negar se pone el no después del verbo be, que es el verbo auxiliar. Para hacer preguntas va primero el verbo be o verbo auxiliar y luego va el sujeto. Como estas reglas son tan claras, todas estas estructuras afirmativas, negativas y de preguntas siempre van a ser lo mismo. Lo único que cambia es el sujeto, la forma del verbo y el conjugado. Acuérdense que en esta herramienta se supone que solo debemos modificar lo que está en las celdas amarillas. Lo que está en las celdas blancas funciona con fórmulas y no los debemos tocar. Si alguien toca estas celdas y daña la fórmula, puede deshacer con control Z, o si guardó los cambios y no sabe cómo volver a la versión anterior, puede volver a descargar este archivo que se encuentra en la descripción del video en el link de descarga. Entonces, la primera oración. Con el verbo be en pasado yo puedo decir que alguien estaba, estuvo o era. Por ejemplo, quiero decir, Natalia estaba en su habitación. Comencemos. Natalia estaba en su habitación. Primero, Natalia es un nombre propio. Corresponde a una mujer y el pronombre personal es she. Inmediatamente el verbo be cambia a was. She was. ¿Y dónde estaba? In her room. ¿Cómo sabemos que es in? Acuérdense que tenemos la pestaña de preposiciones que está aquí en los elementos gramaticales y en se puede reemplazar con add on in y cuando hablamos de la habitación se usa in. También tenemos los pronombres, los posesivos. Para Natalia, que es ella, el posesivo es her, de ella.
Entonces volvamos al pasado simple con el verbo be, in her room. Para las otras oraciones no me voy a detener en los elementos gramaticales porque quiero enfocar este ejercicio a los tiempos gramaticales. Entonces acá dice, Natalia estaba en su habitación, el pronombre personal es she y el sujeto es Natalia. Como se pueden dar cuenta aquí abajo, la primera parte de la oración va con el pronombre personal y la segunda va con el sujeto, Natalia. Entonces, el verbo be en pasado lo estamos arrastrando automáticamente con la fórmula, no nos preocupamos por eso, y el complemento lo acabamos de escribir. ¿Cómo queda la oración? She was in her room. Natalia was in her room. Si quiero decir que ella no estaba, se le coloca no después del verbo auxiliar, que en este caso es be. She was not in her room. Y was y not es una contracción que se puede leer wasn't. She wasn't in her room. Natalia wasn't in her room. Luego tenemos la pregunta afirmativa was she in her room o was Natalia in her room, que quiere decir estaba Natalia en su habitación. Y podemos también preguntar negativo was not she in her room, was not Natalia in her room, y con la contracción wasn't she in her room, wasn't Natalia in her room, que quiere decir no estaba Natalia en su habitación. Bueno, entonces naveguemos. Si estamos en pasado simple con esta oración y queremos hacer la misma oración pero en presente, vamos al menú, buscamos presente con el verbo be. En la oración anterior, Natalia estaba en su habitación. Eso es pasado. Ahora en presente es Natalia está en su habitación. Entonces, el complemento es el mismo. In her room. ¿Qué es lo único que cambia? Cuando yo cambio el sujeto, cambia el verbo be en presente. En la pestaña anterior cambiaba en pasado, aquí cambia en presente y el resto es exactamente lo mismo. Se van dando cuenta que la estructura del inglés es muy fácil y es muy fácil porque es muy repetitiva, tiene unas reglas muy claras. Entonces, Natalia, she is in her room. Natalia is in her room. Natalia está en su habitación. Lo mismo, las oraciones negativas, la pregunta y la pregunta negativa funcionan igual, solo que en presente. Ahora, si queremos hacer la misma oración en futuro, nos vamos al futuro. Futuro simple. Aquí fíjense que no hay futuro con el verbo be. ¿Por qué? Vamos a ir a la pestaña del futuro simple y vamos a entender por qué. Entonces dice, futuro simple. Siempre lleva el verbo auxiliar will y el verbo principal se escribe en su forma básica. Entonces, como aparece will siempre en el futuro, es obligatorio, el verbo be ya no se comporta como auxiliar y principal al tiempo, sino solo como principal. Entonces no lo conjugamos. Siempre que aparece un verbo auxiliar, el verbo principal va en su forma básica. Entonces acá dice he will be, pero la oración es Natalia, que en pasado era Natalia estaba en su habitación y en presente Natalia está en su habitación. Ahora va a ser Natalia estará en su habitación. Natalia estará en su habitación. Entonces, como will siempre está y el verbo be está en su forma básica, no importa qué sujeto colocamos, siempre va a ser will be. It will be, we will be, he will be o en este caso she will be. Colocamos el sujeto completo Natalia. Natalia. Natalia will be y el complemento in her room. Regresemos al menú y como vimos ya repasamos el pasado simple con el verbo be, el presente simple con el verbo be y el verbo be en futuro simple. Ahora, vamos a trabajar oraciones con el pasado simple. ¿Qué dice la descripción? El verbo auxiliar del pasado simple es did y se usa para todas las personas. Esto quiere decir que sin importar qué persona ponga yo acá, siempre va a tener el verbo auxiliar did. He did not, por ejemplo. She did not.
it did not, we did not. El verbo principal se conjuga solo si el verbo auxiliar no está explícito. Entonces primero hagamos un repaso de los verbos. Voy al menú, voy a los verbos y acuérdense que tengo una columna para el verbo en inglés, una columna para la tercera persona singular que se utiliza en el presente simple, que lo vamos a ver ahorita, y una columna para el pasado. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una oración con el verbo caminar, aquí no hemos colocado el pasado. Vamos a colocarlo. El verbo walk es un verbo regular. Entonces, el pasado es walked. Walked. Se pronuncia walked. No suena la L. Y como aquí hay una K, suena como una T. Walked. Regresamos a la pestaña del pasado simple y vamos a hacer una oración con walk. Yo quiero decir, por ejemplo, ellos caminaron, y para hacer el sujeto más completo puedo colocar mis hermanos. Mis hermanos caminaron toda la noche. Mis hermanos caminaron toda la noche. Entonces, el pronombre personal es ellos. They. El sujeto, my brothers. My brothers. El verbo principal entonces es walk, la forma básica, y el pasado walked. Ahora sí vamos a mirar. El verbo principal se conjuga solo si el verbo auxiliar no está explícito. Fíjense que en todas las oraciones negativa, pregunta y pregunta negativa aparece el verbo auxiliar did. ¿Por qué? Porque sabemos que el verbo auxiliar nos ayuda a hacer las oraciones negativas, o sea, el no va después del verbo auxiliar, y las preguntas, porque el verbo auxiliar siempre va antes del sujeto. Entonces, la única oración donde el verbo va conjugado es donde no aparece, que es en la afirmativa, they walked. Fíjense que en esta línea, donde está la oración afirmativa, tomamos la forma del pasado, tomamos el verbo conjugado para el pasado, walked, they walked. Mis hermanos caminaron, they walked, my brothers walked. Y el complemento sería toda la noche. All night. They walked all night, my brothers walked all night. Fíjense en la pronunciación. Como les dije, esta ed suena como una T porque hay una K. Y se puede pegar esa T con la palabra all y sonaría tall. Walked all. Walked all night. My brothers walked all night. They walked all night. My brothers walked all night. Ahora, si yo quiero hacer la misma oración, pero en presente, me voy a la pestaña de presente simple y escribo: mis hermanos caminan toda la noche. Nuevamente, they, my brothers, y el verbo es walk, y como vimos en la pestaña de verbos, walks para tercera persona, y el complemento all night. Miremos la descripción. Para el presente simple, el verbo auxiliar del presente simple es do y se conjuga para tercera persona singular das. Quiere decir, tercera persona es he, she o it, que si yo coloco he, she o it, me aparece el verbo auxiliar das. She does. ¿Cierto? Y la segunda parte dice que el verbo principal se conjuga solo si el verbo auxiliar no está explícito. O sea, para la oración afirmativa. Fíjense que la tercera persona singular es walks y aparece aquí. She walks all night, pero entonces my brothers es they. They walk all night. ¿Por qué no me aparece walks? Porque dijimos que solo se conjuga para tercera persona singular. Si el sujeto fuera ella, aparecería la S acá y en ningún otro lado, porque
En las otras oraciones aparece el verbo auxiliar das. En el caso de ellos, que es tercera persona plural, el verbo no lleva la S, por eso es they walk all night. El resto de las oraciones, negativa, pregunta, siguen exactamente las mismas reglas. La negación va después del verbo auxiliar. La pregunta comienza con el verbo auxiliar seguida del sujeto. ¿Qué nos faltaría? Ya la dijimos en pasado, la dijimos en presente y ahora la vamos a hacer en futuro. Entonces voy al menú, busco el futuro simple y cambio la oración. Mis hermanos caminarán toda la noche. Sujeto, they. El pronombre personal, they. El sujeto, my brothers. Y el verbo principal, walk. El complemento, all night. They will walk all night. My brothers will walk all night. Fíjense que como siempre aparece el verbo auxiliar will, no necesitamos darle ninguna conjugación al verbo principal. They will walk all night. My brothers will walk all night. Volvamos al menú. Ya hicimos pasado simple, presente simple y futuro simple. Ahora sigamos con los continuos. El pasado continuo. Sigue las mismas reglas para el verbo be en pasado y el verbo principal tiene la terminación ing. Mis hermanos estuvieron caminando toda la noche. El sujeto en pronombre personal they. My brothers were y el verbo principal lleva ing. Walking. They were walking. Ellos estuvieron caminando all night. Toda la noche. They were walking all night. My brothers were walking all night. Volvamos al menú y miremos el presente continuo. Presente continuo. Sigue las mismas reglas para el verbo be en presente y el verbo principal tiene la terminación ing. La diferencia entre el pasado continuo y el presente continuo es el verbo be. En pasado continuo, mis hermanos estuvieron caminando toda la noche. En presente continuo es mis hermanos están caminando. Ya no utilizo toda la noche porque eso es en el pasado, sino que ahora digo en este momento están caminando. Mis hermanos están caminando. Mis hermanos están caminando. They, my brothers, are walking. Mis hermanos están caminando. They are walking. Y si quiero agregar algún complemento, puedo decir hoy. Ellos están caminando hoy. Por ejemplo, today. They are walking today. My brothers are walking today. Ahora, si quiero hacer la misma oración, pero en futuro continuo, voy aquí al menú, busco el futuro continuo y escribo mis hermanos. El be estaría en futuro, ¿no? Ya no están, sino estarán caminando. Y ya no puede ser hoy porque es futuro, entonces puedo decir más bien mañana. Ellos estarán caminando mañana. They my brothers. Aquí el verbo, sabemos que el verbo be en futuro siempre se conjuga como will be. Entonces no lo ponemos acá porque no depende del sujeto. El verbo principal walking y el predicado tomorrow. Mis hermanos estarán caminando mañana. They will be walking tomorrow. My brothers will be walking tomorrow. Y con eso
ya tenemos las formas continuas del pasado, del presente y del futuro. Y para finalizar, vamos a estudiar las formas de decir hay, hubo y habrá. Hubo. Es muy fácil. La descripción hubo lleva la palabra there seguida del verbo be en pasado. Hubo. There was para el singular y there were para el plural. Quiere decir que lo único que me importa es saber si algo es singular o plural. Por ejemplo, hubo una fiesta en la empresa. Hubo una fiesta en la empresa. Hubo una fiesta en la empresa. En inglés sería there was, porque es singular, there was, y el resto es a party in the company. Hubo una fiesta en la empresa, there was a party in the company. Ahora, si quiero hacer la oración en plural, cambio aquí a plural y el complemento tiene que estar en plural. Por ejemplo, hubo mucha gente. Mucha gente ya es plural. Hubo mucha gente en la fiesta. Many people at the party. ¿Por qué coloco at? Acuérdense en las preposiciones que utilizamos at para eventos. Many people at the party. There were many people at the party. Hubo mucha gente en la fiesta. Ahora vamos a hacer las mismas oraciones en presente. Hay en presente. Lleva la palabra there seguida del verbo be en presente. There is para el singular, there are para el plural. Hay una fiesta en la empresa. There is a party in the company. There is a party in the company. There is a party in the company. Y plural sería there are. Mucha gente en la fiesta. Many people at the party. There are many people at the party. Y si quiero hacer esta misma oración en futuro, entonces me voy a habrá. La descripción habrá lleva la palabra there seguida del verbo be en futuro. There will be. No hay diferencia si es singular o plural. Simplemente habrá lleva la palabra there seguida del verbo be en futuro. There will be. No hay diferenciación entre singular y plural. Es lo mismo. Entonces, habrá una fiesta en la empresa. There will be a party in the company. There will be a party in the company. Habrá una fiesta en la empresa. There will be a party in the company. Y plural, habrá mucha gente en la fiesta. There will be many people at the party. Habrá mucha gente en la fiesta. There will be many people at the party. Y con eso ya hemos cubierto todas las estructuras que conocemos hasta el día de hoy en el pasado, el presente y el futuro. La próxima clase vamos a comenzar con los tiempos perfectos. Comenzaremos con el presente perfecto. Entonces nos vemos pronto. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima, amigos.